Misión cumplida, síntomas eliminados. Tu defensa contra la gripe es Cortagrip, antigripal, descongestivo y analgésico. Un producto de Indufacisa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Hace 50 años perfeccionamos una sola cosa: el descanso. Heredamos la disciplina de trabajar inteligentemente. Y hoy, una nueva generación continúa ese camino. Por eso, cada producto lleva nuestra huella. No es un rastro del pasado, es la prueba de que seguimos caminando. Super Espuma, 50 años siendo expertos en descanso. Las opiniones y contenidos emitidos son exclusivamente responsabilidad de los conductores y de la producción de este programa. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní. Buenas noches, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos a Visión País, agradecemos su compañía. Hoy analizaremos lo que nos dejó la jornada electoral que se desarrolló durante el día y titulamos El mensaje de las urnas, resultados y proyecciones. Y la primera pregunta que nos formulamos es, ¿qué nos deja estas elecciones? O mejor, ¿qué está en juego en unas internas partidarias para las elecciones municipales, donde se eligen básicamente candidatos para los cargos de intendencia y concejalías municipales? En principio, esta pregunta podría tener a su vez dos frentes. El primer frente, que sería para el Partido Colorado. Y en el caso del Partido Colorado, por supuesto, que representa estas elecciones internas para el movimiento oficialista, liderado por Horacio Cartes, Honor Colorado. Pero también tendríamos que preguntarnos qué representó, porque tendríamos que ya hablar, digamos, en pretérito, qué representó estas elecciones para la disidencia del Partido Colorado, básicamente liderado por dos movimientos: Colorado Añetete, liderado por Mario Abdo Benítez, y Fuerza Republicana, liderado el movimiento por Hugo Velázquez. Y la otra, por supuesto, el otro frente sería para la oposición, que no solamente eligió, digamos, para cargos de intendencia y concejalía, sobre todo si focalizamos nuestra mirada en el Partido Liberal Radical Auténtico, sino también la renovación de sus autoridades partidarias, vale decir, miembros del directorio del PLRA. Por supuesto que podemos agregar otro tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué representa en términos de antesala las internas que se desarrollaron el día de hoy? Estas internas desarrolladas de alguna manera permitirá el surgimiento de nuevos líderes para el 2028. Por supuesto, todas estas preguntas serán respondidas por nuestros invitados, que precisamente son analistas destacados en el ámbito político. Nos acompañan hoy para colaborar con nosotros en este análisis el doctor Marcelo Lacchi, politólogo. Buenas noches. Buenas noches, Francisco, y a ti y a la audiencia. También nos acompaña Miguel Ángel López Perito, ex senador nacional. Buenas noches. Buenas noches, Francisco. Un saludo para tu audiencia. Y nos acompaña de manera virtual desde Santiago de Chile, Guzmán Ibarra, politólogo. Buenas noches, Guzmán. Muy buenas noches, Francisco. Un saludo a la audiencia y a los demás panelistas.
Bien, vamos a una brevísima pausa. A la vuelta, ya por supuesto, comenzamos con el análisis, el mensaje de las urnas, resultados y proyecciones. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por CrediSimple, fácil y rápido. El mensaje de las urnas, resultados y proyecciones. ¿Qué estuvo en juego, Marcelo, en estas elecciones internas para la intendencia y las concejalías municipales? Bien, aparte, todos los cargos, la candidatura para elecciones. No, la cosa que era interesante ver, o por lo menos que ponía duda, era sobre cuál resultado iba a tener el cartismo, porque si nos acordamos, en el último año el cartismo tuvo varios problemas de escaso resultado del gobierno Peña, problemas de conflicto interno, problemas de la enfermedad de Cartes. Y entonces, dado que los partidos y el oficialismo, cuando gobierna, tiende siempre a perder votos progresivamente, en efecto, en el Partido Colorado el oficialismo siempre pierde las elecciones presidenciales, en la interna. Ocurrió solo 2 veces, que ganó, una fue con Wasmosy, pero sabemos ya que en realidad la elección fue con trampa, y la segunda vez fue en el caso de Nicanor, que en todo modo después llevó a la derrota al Partido Colorado. Entonces, la tendencia es
que el movimiento oficialista dentro del Partido Colorado vaya perdiendo fuerza y posible para llegar a ser derrotado a las elecciones internas presidenciales que va a ser el próximo año. Entonces se tenía que ver, después de lo que ha pasado y con esa perspectiva, cómo enfrentaba estas elecciones, y el resultado en realidad nos dice que el cartismo está bien, está fuerte, está sólido en este momento, porque no es que solo ganó en Asunción, ganó en todas las cabeceras departamentales, demostrando solidez. Ahora, eso no significa automáticamente que en todas ganará la elección en octubre, pero dentro del Partido Colorado nos dice que es todavía un movimiento sólido. Y del otro lado nos dice que la disidencia está mal o no está bien como esperaba estar. No solo yo eso estaba viendo, tú hablaste de 2 líderes. Yo digo que fuerzas no tenemos ni un líder, porque frente a un liderazgo fuerte en Tomodo de Cartes y de Peña en segundo lado, del otro lado tenemos el ex vicepresidente, que yo no es que lo haya visto tanto en estas elecciones. Abdo, el ex presidente, que tiene el problema de haber sido derrotados, que ya su gobierno no fue bueno, pues fue ampliamente derrotado por Cartes. Claro, tuvo el elemento positivo de salir y de reactivar la disidencia después de un año, cuando parecía que existía solo el cartismo. Pero eso no es suficiente, se te quieren enfrentar, y tampoco vía automatismo, en la esperanza que pierda Cartes, es decir, el cartismo pierda. Es probable, pero sirve una oposición que se construye, una oposición interna, una disidencia colorada que construya un proyecto y que pueda desafiarlo. En este momento yo este proyecto no lo veo. Y esa interna le muestra muy debilitado a esa disidencia, mucho más débil de la que me esperaba. Ahora, decíamos en la introducción del programa que no solamente se eligieron en estas elecciones para los cargos electivos de intendencia y concejalías municipales. El partido de oposición con mayor caudal en términos de padrón electoral, el Partido Liberal Radical Auténtico, también hizo elecciones para renovar sus autoridades partidarias, es decir, el directorio del PLRA. ¿Qué nos dejó como mensaje estas elecciones de renovación de autoridades del PLRA, Miguel Ángel? Bueno, yo veo básicamente 2 cuestiones interesantes en este proceso. La primera es como una suerte de recuperación institucional del Partido Liberal después de un proceso de crisis bastante profundo, digamos, lo cual también tiene repercusiones en los resultados electorales de todo el país. Y en segundo lugar, una capacidad también me parece novedosa, digamos, dentro de la oposición, de acuerdos, por ejemplo, en el caso de Asunción, la alianza que se teje para la intendencia, me parece también un fenómeno relativamente novedoso donde el Partido Liberal no es muy afecto, digamos, a candidaturas que no sean liberales, así es que me parece interesante ese aspecto. Ahora, tampoco veo cosas muy claras en relación al 2028, ¿verdad? Yo creo que va a ser una pelea dura la que se viene en general, pero me parece que la oposición va a estar en mejores condiciones que las que estuvo en la elección anterior. ¿Para las municipales? Para las municipales y eventualmente para las generales. Guzmán, ¿se podría hablar conforme a los resultados justamente de, digamos, del thread en relación con la jornada electoral del día de hoy, de una hegemonía del movimiento Honor Colorado liderado por Horacio Cartes? Sí, totalmente. Y concuerdo con lo que decían los panelistas.
Y además, digamos, en relación al caso específico del Partido Colorado, salvo, digamos, estos movimientos que hubieron hace un par de meses por la salud del líder principal, no había grandes dudas respecto al dominio interno del Partido Colorado, sobre todo considerando que estamos hablando de elecciones internas a nivel municipal, donde aquí conjugan dos elementos importantes. O sea, estamos hablando de que también son elecciones locales, es decir, hay una dinámica local. Y en cierta manera esa dinámica local, y esto se ha repetido, digamos, en elecciones internas anteriores, las listas a nivel local buscan el paraguas, digamos, protector y de financiamiento, sobre todo, de influencia política del que está en el poder, que en este caso era el movimiento Honor Colorado. Entonces, desde ese punto de vista, digamos, se entiende de que pudo seguir manteniendo, digamos, esta hegemonía, este control. Hay varios distritos donde hay 2 o 3 listas de Honor Colorado, ¿verdad? Entonces, eso para mí se explica un poco en base a eso, ¿verdad? La necesidad de tener también un lugar desde donde tener cierto financiamiento, cierta protección, cierto apoyo a nivel estatal para hacer la campaña política. Entonces, creo que claramente ahí no había mucho problema, ¿verdad? Ahora, no estoy seguro de si esto podamos transferirlo a lo que van a ser las internas para las elecciones generales. Todavía falta un tiempo para eso. Marcelo, ¿qué porcentaje sería, digamos, mayor si tuviéramos que evaluar el liderazgo de Horacio Cartes para que pudiera sacar esta ventaja en relación con la disidencia del Partido Colorado, o tiene mayor peso que ese movimiento esté en función de gobierno y los recursos financieros que sin lugar a dudas, si no son determinantes, porque ya eso ha demostrado en otras elecciones que no son determinantes, pero sin lugar a dudas son importantes? En concreto, la pregunta, digamos, ¿a qué se puede básicamente, digamos, responder esta victoria contundente del movimiento Honor Colorado? No, dijo bien Guzmán, efectivamente, cuando son elecciones municipales, cuenta el local, cuenta quién te financia, entonces el gobierno, el oficialismo, tiene una fuerza mayor, un impacto mayor, y se ve con el hecho que en muchos casos había 3 o 4 listas, las primeras 2 que compiten para la victoria son 2 listas de Honor Colorado, para decir. Yo lo que me quería subrayar era esto. Primero, que había la duda que la crisis interna al partido, al oficialismo, al cartismo, no podía afectar su resultado. Y eso, duda despejada, no influyó. La otra cuestión que te quería decir, me la olvidé. Tuvo una... No, la pregunta que había formulado era si el tema del liderazgo tenía mayor peso o la cuestión de los recursos financieros y que además estén en función de gobierno, la estructura. No, decía, había la duda de la enfermedad, de los problemas internos, que pero no se ha concretado. La victoria importante que han tenido... Ah, no, es que eso que quería decirte. La otra cosa que yo te señalé antes, que es importante que se vea en esta elección, es no tanto que sí, nos despeja la duda, el cartismo todavía es sólido, suficientemente sólido, claro, tenía la ventaja que tiene la billetera, pero en todo modo habíamos visto una crisis que no se ha concretado. Pero al otro lado es la cuestión de la disidencia, que a pesar de que la billetera tiene en mano al oficialismo, tenía que dar una presencia un poco más fuerte. Y esa presencia no se vio. Y yo creo uno de los problemas sea que no hay un liderazgo único y claro. Y sobre todo alguien que se destaque, porque si el candidato de disidencia, para decir, es Vince, y Vince no se vio en esta elección.
me dirá, pero se verá para la interna presidencial, sí, pero faltan 15, 16 meses y quizás no partís con el pie correcto esa marcha. Eso triunfo, porque Honor Colorado ha tenido un triunfo municipal, a él, al movimiento, le ayuda en perspectiva, a la disidencia le afecta. Con resultados un poco mejores, por ejemplo, ganar en alguna cabecera o ganar en Asunción, le hubiera dado una fuerza de impulso mejor a la disidencia que no va a tener. Igual, no he dicho, repito, la tradición, la tendencia es que el cartismo pierda las presidenciales, pero son tendencias, no es un dato cierto absoluto. Depende también de cómo se porta la disidencia. Para mí la disidencia empezó con el pie izquierdo, porque o no le dio demasiada importancia a esta municipal o tiene un problema de liderazgo, que creo que sea una de las causas, y eso mientras del otro lado el liderazgo existe. Cartes, dado que supuestamente se recuperó, ha retomado todo su liderazgo. Ellos son un movimiento jerárquico, así que si el líder está bien, el movimiento está bien. Si del otro lado no consigue por lo menos una referencia clara, el riesgo de que ocurra lo que ha ocurrido en esta elección, es decir, que el cartismo no solo gane, sino stragane, no sé cómo decirlo, ultragane, era posible y se ha concretado. Si bien hoy por hoy hay 263 municipios que el próximo 4 de octubre se realizarán las elecciones, sin embargo, los municipios de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación son los municipios, por supuesto, que el Partido Colorado tiene como prioridad. Miguel Ángel, ¿por qué? Bueno, Ciudad del Este tiene un doble valor. Digamos, por un lado, la eventual candidatura de Prieto surgido en Ciudad del Este, o sea, del proceso de Ciudad del Este, representa un serio desafío para el Partido Colorado. Yo tengo la impresión de que van a intentar quitarlo de la cancha, pero todavía eso está por verse. En el caso de Encarnación conozco poco es decir, cómo se teje ahí el asunto, realmente no querría opinar sobre eso. Pero la impresión que yo tengo que me dejó este proceso electoral de hoy es que pesó mucho. Vos hiciste la pregunta antes sobre la estructura, el liderazgo. Yo creo que la estructura pesó mucho y define, es decir, en el caso de las internas define categóricamente. Pero la contraparte es que no hay entusiasmo. Y eso es como muy importante en términos de los liderazgos. Estaba señalando Marcelo que estaba señalando el tema del liderazgo, y yo creo que ese es el factor que puede impactar seriamente al Partido Colorado en las generales. La carencia de un liderazgo que entusiasme. Acá no importaba porque el candidato estaba apoyado por una fuerte estructura, entonces yo creo que eso se traduce inmediatamente en los resultados. Pero sin entusiasmo, sin fervor, sin lo que es característico así en las elecciones coloradas, por ejemplo. Hay dos críticas que se formulan a la figura de Horacio Cartes y que tiene que ver con que su liderazgo es poco democrático, cuando que el Partido Colorado de alguna manera siempre se ha caracterizado por lo que algunos denominan prácticas democráticas, es decir, las decisiones son verticales. Y por otro lado, el discurso también, como crítica que se hace a la figura del liderazgo de Horacio Cartes, es el anticartismo por parte de la oposición. Sin embargo, los resultados de las urnas parece que esos calificativos tendrían que tomarse con pinza. A la vuelta a la pausa, Guzmán Ibarra nos responde a la pregunta.
personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Formulábamos la pregunta en el bloque anterior para Guzmán Ibarra, que colabora con nosotros en este análisis desde Santiago de Chile. Siempre se ha criticado el liderazgo de Horacio Cartes por su característica de, si se quiere, poco democrático, por un lado, y por otro lado la crítica más fuerte desde la oposición es que hay un contenido de anticartismo. Sin embargo, decíamos en el bloque anterior también de la hegemonía, si bien son elecciones internas, pero de alguna manera en unas elecciones internas también se demuestra liderazgo, Guzmán. ¿Cómo interpretar estas dos críticas en función a los resultados de hoy? Mira, Francisco, creo que el cartismo y el propio liderazgo de Horacio Cartes tiene una dimensión inédita en nuestra democracia. En el siguiente sentido, es el único movimiento, y en su caso el liderazgo, que ha logrado sortear, digamos, este límite institucional de la reelección que hacía que los presidentes que salen del Palacio de López caigan en la casi irrelevancia total, digamos, ¿verdad? Él, por sus condiciones tanto financieras como organizacionales, ha logrado, digamos, pasar ese límite, y eso es algo nuevo, digamos, dentro de esta breve historia democrática paraguaya. La otra cuestión que en este caso particular de las elecciones internas nosotros no tenemos que perder de vista el triple rol que tiene él. En primer lugar,
es el presidente del partido, teniendo, digamos, esa posición, controla todo el desarrollo, está en contacto con las seccionales, que hay una dimensión que a lo mejor podemos hablar más tarde, que no se ve, pero que en las elecciones internas son muy importantes, que tienen que ver con todo este proceso de expansión que tienen los partidos tradicionales durante las elecciones internas, incluso mucho tiempo antes de las elecciones internas, y eso está coordinado, digamos, controlado por él. El otro rol que tiene es que además es el jefe del movimiento, que lleva su propio nombre, su acrónimo, y también es el jefe del gobierno. O sea, hay una, así como hablábamos de esta triple conexión en el pasado, aquí también hay una triple conexión que hace que efectivamente se trate de una capacidad de concentración del poder político que ha sido y que es sumamente importante, y que por lo menos en estas elecciones internas se ve que se ha revitalizado. Entonces, en ese sentido, habría que ir viendo cómo se comporta a la larga. Marcelo mencionó ahí al principio que, son un poco los casos en donde en las elecciones generales los oficialismos o el oficialismo colorado termina ganando las internas. Bueno, todavía eso está por verse en este caso, pero concuerdo que es la figura por lejos destacada, ¿verdad? Sin oposición en este momento dentro del Partido Colorado. Y además, digamos, de estas condiciones financieras y organizacionales, algún grado de habilidad evidentemente hay en su gestión, por eso se ha podido mantener a lo largo del tiempo. Marcelo, en relación con el porcentaje de participación, si comparáramos, digamos, con el porcentaje histórico en unas elecciones internas para los cargos, tanto para la intendencia como para las concejalías municipales. Sí, no sé de dónde vino esta historia que hubo una baja participación. No, la participación ha sido en la tendencia general de la interna municipal, que es alrededor del 50%, y no solo. En realidad, en Asunción, hace 5 años, la interna colorada hubo participación baja del 40%, y en hecho ganó con solo 49,000 votos. Ahora tuvimos el 50%, 130,000 votos totales contra 97,000, y Camilo ganó con 80,000. Es decir, hubo un crecimiento interesante en Asunción, una movilización muy superior. El único dato interesante sobre la participación para mí es Ciudad del Este, donde es la única cabecera departamental donde tenemos una participación en la interna colorada inferior al 30%, mientras en todas las otras son entre 45, 50, 53. En la Ciudad del Este creo era el 28, 29. Pero demuestra solamente que la grave crisis que vive el Partido Colorado en Ciudad del Este continúa. Empezó hace 8 años cuando perdió la primera vez en la elección supletiva con Prieto, y continúa hasta hoy, porque es claro que se llega solo al 30% en tu interna, es difícil que pueda aspirar a ganarle a Mujica y a Yo Creo. Además, los liberales que hicieron interna para intendente ganó el Frente Radical, que es el grupo que va a bajar la candidatura a favor de Mujica. Entonces, las condiciones en Ciudad del Este por el Partido Colorado me parecen muy negativas y muy poco optimistas para octubre. En relación con la oposición, Miguel Ángel, durante el discurso del ganador justamente para ocupar el cargo de la presidencia del directorio del PLRA, vimos a varios líderes de la oposición ir a saludarlo. ¿Esto cómo se podría interpretar? ¿Como una unidad o algo más que una unidad? Como un proceso de entendimiento que puede confluir en un trabajo de unidad, digamos, que es requisito esencial para la oposición en su confrontación con el Partido Colorado, más allá de que, qué sé yo, eso
represente un cambio significativo en materia de gobierno, ¿verdad? Pero obviamente que este proceso de entendimiento creo que es una señal muy interesante que está dando la oposición, porque además es el único camino que tiene para ir adelante. En el pasado se dio con una figura muy fuerte que fue la de Lugo, digamos, pero hoy hay alternativas, o sea, de cara al 2028 hay alternativas y depende de este entendimiento de la oposición para que el proyecto pueda efectivamente enfrentar en mejores condiciones al Partido Colorado. Guzmán, nos preguntábamos en la introducción de nuestro programa si podríamos aventurarnos en función a los resultados de la jornada electoral del día de hoy en términos de antesala, el surgimiento de nuevos liderazgos. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que sí, que justamente las internas partidarias tienen algo que no se ve porque, digamos, el objetivo principal es seleccionar candidatos y lo que más se ve es los resultados, los votos. Pero hay un trabajo por abajo que mencionábamos, empieza durante mucho tiempo antes, que tiene que ver con la organización de estos grupos. Y en ese sentido, las internas son fundamentales. Ahora, una característica que está teniendo, y este proceso, digamos, por el caso de la elección, sobre todo del Partido Liberal, lo que va marcando es la tendencia a favorecer a aquellos liderazgos que tienen algún grado de organización territorial. En el caso del directorio del Partido Liberal, el espacio que tienen en Central controlando municipios y la gran tradición del Partido Liberal en esta zona significó, digamos, retribuyó en términos de voto de una forma importante. Luego hay que ver eso cómo se distribuye a nivel nacional, ¿verdad? Y en contrapartida, otros liderazgos quizá más ascendentes, como el de Villalba, todavía quizá le falta esa dimensión más conectada con todo el país. Y en el caso de Ciudad del Este, y yo diría también en el caso de Encarnación, pero sobre todo en el este del país, lo que ha pasado de un tiempo a esta parte, aproximadamente entre 15 y 10 años, es que se han vuelto de distritos competitivos, es decir, distritos donde el Partido Colorado ganaba o perdía la elección, a veces ganaba, a veces subía otro, a ser directamente bastiones, digamos, de sectores opositores, ¿verdad? En el caso de Ciudad del Este, sobre todo en los últimos 10 años, eso es bastante evidente. Y los nuevos liderazgos, los liderazgos regionales que surgen de ahí también tienen cierto grado de organización, ¿verdad? Habría que ver si eso se replica en términos de lo que está pasando en Encarnación, que también es un distrito donde el Partido Colorado suele perder las elecciones generales, sobre todo ahí en la capital de Itapúa. Entonces, me parece a mí que esta cuestión de la dimensión territorial de los liderazgos, hay que mirar muy bien las elecciones municipales, nos pueden dar una pista por dónde pueden volver o de dónde pueden surgir aquellos líderes que puedan disputar las próximas elecciones presidenciales. Entonces, la clave del liderazgo territorial me parece que es muy importante, que a su vez creo que se fortalece mucho con esta cuestión del voto preferente. A la vuelta de la pausa estaremos hablando de hipótesis. En función a los electos, proyectarnos al 2028. ¿Se podrá hacer con los elementos que hoy se generaron como resultado de la jornada electoral? De eso hablamos a la vuelta de la pausa.
Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. En Credisimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Algunos se preguntan si los resultados de las internas hoy para las elecciones municipales representó alguna sorpresa o no. Nosotros decíamos en el bloque anterior si podríamos formular hipótesis a partir de estos resultados, es decir, proyectarnos al 2028. Recuerdo, Marcelo, que en una ocasión incluso habías hablado una hipótesis del fin del cartismo. Entre esa hipótesis que tenía del fin del cartismo y estos resultados que hoy obtuvo el movimiento Honor Colorado, en principio hay un contraste. ¿Seguís sosteniendo la misma hipótesis o en función a estos resultados estás cambiando de parecer? No, no cambia de parecer porque, por lo que te dije antes, la tendencia general es siempre que el candidato del presidente pierda la interna presidenciales en el Partido Colorado. ¿Por qué? Porque es un partido clientelar, porque el líder de la clientela, el presidente no puede cumplir con todo, esto menos que todos, pero generalmente tiende a perder. Ahora, claro, se por la disidencia encuentra un candidato malísimo, hace una campaña malísima y todo malísimo, puede perder ello, pero la tendencia, entonces, para mí el cartismo será derrotado en noviembre, diciembre, cuando será del 2017. Lo que me estaba preguntando hace unos meses es, debido a todos los problemas que estaba teniendo el cartismo, no iba a ser derrotado ya ahora. Eso sí que sería sido mucho más grave, porque si tú pierdes la interna municipal, allí, visto, cuando el barco se hunde, todas las ratas escapan. Aquí sí que era un proceso destructivo rápido. No ha ocurrido, y eso no hay duda de hecho, entonces creo que el cartismo continúa su camino como está hasta diciembre del próximo año, pero yo estoy igualmente convencido
que, a menos que la disidencia no se equivoque en todo, es más probable que ganen ellos, que gane el cartismo. Y que no significará el fin del cartismo si quien ganará la próxima elección de 2028, no siendo cartismo, no hará nada para eliminarlo definitivamente. El cartismo para mí es un movimiento neofascista, es un peligro para la democracia, lo ha demostrado ampliamente. Cuando intentó destruirlo Abdo, nadie le dio pelota. El cartismo ha continuado a sobrevivir. Vamos a ver si post 2028 nos damos todos cuenta, Colorado democrático y opositores, que el cartismo es un peligro para la sociedad democrática paraguaya. No hagamos algo para eliminarlo definitivamente. Yo pero continuo a ver esa tendencia y no cambio opinión. Ahora vamos a ver también qué va a pasar la municipal, porque hemos visto la interna. Ok, el cartismo ha vinto en gran parte de los lugares, pero no he dicho que pues ganará en todos esos municipios en las elecciones. Se pierde Asunción, se pierde Ciudad del Este, se pierde Encarnación, se pierde alguna otra cabecera departamental y va a tambalear muchísimo. Entonces, no cambio idea y digo, la próxima fecha para revisar la situación es el 4 de octubre, no son las elecciones. Vamos a ver qué resultado habrá allí. Miguel Ángel, la Intendencia de Asunción en términos políticos siempre representó un símbolo, a tal punto que algunos hablaban que si eventualmente Camilo Pérez no era electo, estaba en peligro el liderazgo nada menos que del actual presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, por un lado, y por el otro lado, esto le posiciona a Raúl Latorre probablemente a dar un paso, no todavía el definitivo, porque dependerá seguramente de los resultados del 4 de octubre, pero sí para acompañar la chapa con Pedro Ariana para las elecciones generales por el Partido Colorado. Sí, sin duda le fortalece a Latorre. Ahora, la reflexión que yo me hago, digamos, es con esta forma de centralismo que utiliza Cartes, o autoritarismo, no sé si se puede hablar un centralismo autoritario o viceversa, pero se me representa como muy parecida a la figura de Nicanor en la derrota que hubo con Lugo, digamos, cuando Nicanor elige una candidata que a lo mejor no era la mejor candidata del Partido Colorado para enfrentarlo a Lugo. El candidato a intendente, así como candidato impuesto al partido, ¿verdad? No es una... Es decir, el Partido Colorado tiene la tradición de imponer candidatos. Y eso se agudiza más cuando hay un liderazgo muy marcado como el de Cartes. Y como lo tuvo Nicanor. Y se agudiza o se arriesga más la posibilidad de que metan la pata en la elección del candidato. Yo no creo que Latorre vaya a ser una figura definitoria en la campaña colorada. Pero hay una crisis de liderazgo muy seria dentro del Partido Colorado y más riesgosa la situación en cuanto hay candidaturas impuestas que a lo mejor no son las adecuadas para enfrentar a la oposición. O sea, esa es la pista a la que le doy vuelta, digamos, pero es difícil anticipar en este momento. Guzmán, las miradas se focalizan en el candidato del municipio de Asunción. ¿Por qué crees que esta mirada se centre en Asunción? ¿Por qué es tan importante Asunción? Sobre todo teniendo en cuenta el histórico, que los que alguna vez fueron intendentes en Asunción no precisamente hicieron una carrera política ascendente, salvo el caso de Rafael, de Filisola, Carlos Filisola, que llegó hasta el cargo de, digamos, de senador nacional. Pero por eso no entiendo por qué la mirada, sobre todo algunos analistas, se centra en Asunción.
Bueno, Asunción, digamos, aparte de lo obvio, digamos, de que la capital del país tiene un peso simbólico muy importante. Y en esto creo que a tu invitación de plantearnos hipótesis, creo que conociendo los datos de las próximas elecciones generales, sobre todo en el caso de Asunción, pero yo le sumaría también Ciudad del Este y Encarnación, y eventuales derrotas del oficialismo colorado o del Partido Colorado ya en este caso, en esos distritos el peso simbólico es muy fuerte, digamos, y ahí hay directamente un diálogo con lo nacional, porque además Asunción tiene esta particularidad que si bien es una dimensión local, Asunción es como el país, es lo local, pero también es el país, es el centro gravitatorio, digamos, de la política paraguaya, ocurre en la capital. Entonces tiene necesariamente esta dimensión. Y aquí, mira, habría que mirar más finos los números, pero en general, en las últimas elecciones, de aquí de los 15 años, salvo el caso de Mario Ferreiro, el Partido Colorado ha tenido muy buenos resultados en Asunción, tanto en las elecciones municipales, en las concejalías, diputados, en las elecciones presidenciales. Entonces, hay una presencia importante, poderosa del Partido Colorado en la capital, que va a hacer que una eventual derrota, bueno, ya lo vamos a ver en octubre, pueda resonar todavía más fuerte a lo que va a pasar en el 2028. Entonces, para responder tu pregunta, yo diría eso, ¿verdad? Hay una dimensión simbólica muy importante relacionada con la capital y con estas otras grandes ciudades del país, que lo que pase ahí, eventualmente para los ganadores y también para los perdedores, se podría replicar al resto del país. ¿Qué adelanta en relación con las elecciones generales, Marcelo, la jornada de hoy en términos de porcentaje de participación? No, eso no influye mucho. En realidad, esa elección interna, normalmente las elecciones internas son las elecciones internas del Partido Colorado. Hasta los liberales tienen un padrón tan abultado que no te das ni cuenta cuánto realmente incide en ellos, porque votaron más o menos 400,000 en la elección del presidente, que representa menos del 30%, pero no existe que haya 1.800.000 liberales en el país, cuando a las elecciones no llegan 700, 800,000. Entonces no es indicativo. Nuestros padrones son demasiado, tiene esta presencia que viene del pasado, de gente que está escrita en 3, 4, 5 partidos, hay muertos que todavía están, entonces no podés comprender cuánta gente va a votar en octubre a partir de cuánta gente va a votar en la municipal. Sí, ahora, gracias al tema de las preferencias, y puede darte una idea dentro del Partido Colorado, porque mientras antes que prácticamente todo el juego clientelar se hacía en la interna, porque la lista era bloqueada, y después en las elecciones sucesivas, la general, en este caso la municipal, un poco eran libres una parte de los votos, porque si a mí en la lista de mi partido no había nadie que me gustaba, por allí buscaba otro. Ahora esto ya no se da, porque tú tienes que votar otra vez, no solo en la interna, sino en las elecciones. Y ya se vio en la municipal anteriores cómo el Partido Colorado supo aprovechar eso. Y mientras antes tenía más votantes en la interna que en las elecciones reales, en las últimas, en el 2021, tuvo más votos en las normales y no en las internas. Porque en todo modo se tenía que repetir. La estructura clientelar tenía que ser armada tanto para elecciones como para elecciones internas como para elecciones generales. Entonces, desde ese punto de vista, que haya tenido una tan buena participación, el Partido Colorado no puede dar una idea de que, de todo modo, es probable que en la próxima elección de octubre pueda movilizar, si no todo, una buena parte de estos electores.
Pero también da otra pista que te señalaba antes sobre la cuestión de Asunción, donde sí Camilo, grande resultado, 80.000 votos, Nenecho tuvo 50.000, pues una buena base, 130.000 electores, pero la lista que sostenían Camilo conjuntamente hicieron 91.000 votos. Entonces ya tenemos una parte de electores que vota al partido, vota a su candidato a concejal por relaciones que tienen, directa o indirecta que tienen, que no están convencidos de la candidatura de Camilo. Y 11.000 de 91.000 es más del 10%, 12-13%. Entonces, este voto podría irse de otro lado. Entonces, se podría confirmar estos 91.000 votos y quizá más para el Partido Colorado, pero no he dicho que todos se vayan al candidato. Ya ha ocurrido con Mario, se fue mucha más gente a votar el partido como concejales, al Partido Colorado como concejales, y muchísimos votos colorados se fueron a la candidatura de Mario, que ganó con una enorme ventaja sobre Samaniego, a pesar que la NR puso 11 concejales de 24, porque tuvo un gran resultado a nivel de consejería. Entonces, esa cuestión, podemos decir, simplificando, que el Partido Colorado, sobre todo con el nuevo sistema de la preferencia, tiende a conservar su voto de la interna. Entonces sabemos que, dado que votó bastante gente, tiene una base interesante. Pero al mismo tiempo, fra el mal resultado de participación de Ciudad del Este y esa diferencia que yo creo que sea relevante entre voto a concejalía y a intendente, a candidato a intendente en Asunción, y no sé si eso es suficiente para garantizarle la victoria en ambas ciudades. Y como dijo bien Guzmán, es simbólico. Por allí, en el conjunto de las municipales, de 256 municipios, por allí gana en 200 el Partido Colorado en octubre. Pero se pierden estos dos y también Encarnación, la imagen que da no es positiva. Bien, se me fue el tiempo. Muchísimas gracias a los invitados por colaborar con nosotros en este análisis. Breve pausa. A la vuelta presentamos nuestra conclusión. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP
te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. ¿Qué nos dejó la jornada electoral que se realizó el día de hoy? En primer lugar, un liderazgo hegemónico del movimiento Olor Colorado, liderado por Horacio Cartes, y una disidencia del Partido Colorado que obviamente tiene que reorientar precisamente, digamos, todo ese proceso si quiere consolidarse como una opción dentro de la ANR. En relación con la oposición, hay nuevas elecciones justamente para el directorio del Partido Liberal Radical Auténtico, donde sin lugar a dudas lo territorial jugó un rol sumamente importante y significativo, porque el que ganó las elecciones precisamente tuvo como líder al gobernador del Departamento Central. Y eso va a ser un factor preponderante precisamente para lo que representaría las chances de la oposición para las elecciones del 2028. Fue una jornada cívica, democrática, que se desarrolló en el marco de lo que establece las características de la democracia. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Credi simple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Vilang, mantequilla de maní.